de este momento daremos inicio a la mesa 4. Ya nos acompaña aquí el doctor Jawad Eloufi. Jawad Eloufi. Bien, gracias. La mesa 4 se denomina la islamofobia como fuente del populismo occidental. El doctor es profesor en Centro de Formación de Profesores de Tánger, Marruecos, doctor en Derecho Islámico comparado por la Universidad de Al-Qarawiyyin, espero haberlo pronunciado bien, y máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Coruña. Doctor, te comento que la participación está contemplada para 40 minutos. Después de esos 40 minutos, una ronda de preguntas, comentarios de 20 minutos. Adelante, doctor. Assalamu alaikum. Que la paz sea con ustedes. Distinguidos asistentes, buenas noches desde Marruecos, desde el norte de África, desde la frontera occidental del mundo árabe, con el Atlántico. Primero doy las gracias a los organizadores de este evento académico en la Universidad Autónoma Metropolitana en México, especialmente para mi colega y amigo Dr. Manuel Cabanas. Me complace estar con ustedes, aunque virtualmente, para compartir reflexiones sobre este tema, el populismo, que es sin duda un tema controvertido que ha captado la atención de académicos, políticos y ciudadanos en todo el mundo. Pues mi ponencia tiene el título de la islamofobia como fuente del populismo occidental y la voy a desarrollar según este plan. Primero voy a empezar con una introducción y luego intento, como han hecho los compañeros antes o los conferenciantes, intentar llegar a una definición del concepto del populismo. Luego voy a hablar un poco de los rasgos comunes de este fenómeno del populismo y luego de las razones del populismo, especialmente en Europa. En la segunda sección voy a hablar de la islamofobia, sus raíces y manifestaciones en Europa, hablando de orígenes de uso, definiciones y manifestaciones de la islamofobia en Europa. Llegando a la tercera sección, que es la más importante, que es lo que he llamado el populismo islamófobo. Vamos a hacer un análisis del islamo o del populismo islamófobo, hablando de las estrategias de los partidos populistas islamófobos. Luego vamos a analizar un poco de discursos en casos de partidos políticos populistas en Europa occidental, especialmente en Francia, en Alemania, en Países Bajos y en España. El populismo es un fenómeno político que ha sido objeto de debate y análisis en los últimos años. Si bien el populismo ha existido desde hace mucho tiempo en diferentes formas en diferentes países, se ha observado un resurgimiento notable en varios lugares del mundo en las últimas décadas. Es importante destacar que el auge del populismo es un fenómeno complejo y multifáctico que varía en cada contexto nacional. El populismo en Europa ha experimentado un aumento significativo en las últimas décadas. Varios países han presenciado el surgimiento de partidos y movimientos populistas que han ganado apoyo electoral y han tenido impacto en la política nacional.
En Europa el auge del populismo va unido con otro fenómeno que es la islamofobia. Especialmente que se nota esto con el aumento exponencial de votos a partidos políticos contrarios al Islam en las elecciones nacionales. Populismo y sus rasgos comunes. Intento primero hablar un poco del concepto del populismo como han hecho pero los colegas antes, pero de una manera un poco breve. El populismo es un concepto político amplio y complejo que ha sido objeto de diferentes interpretaciones y definiciones a lo largo del tiempo. Según la RAE, la Real Academia Española, define el populismo como una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Sus orígenes, como se ha mencionado antes, es desde el siglo XIX, especialmente en Rusia. El populismo se ha definido no hay unanimidad sobre la definición del populismo, pero puedo destacar tres tendencias de hacer un intento de definir el populismo. Se definió como una ideología fina, el populismo como una ideología fina que se diferencia de las ideologías completas como el fascismo, el liberalismo o el socialismo, que aportan ideas de mayor alcance sobre la transformación social. Así, el populismo puede encontrarse alternativamente fusionado con formas de nacionalismo, liberalismo, nacionalismo y federalismo. El concepto de populismo como una ideología fina resuelve el persistente problema de cómo explicar la variedad de contenido político asociado a las manifestaciones populistas. Otra parte de los académicos no considera el populismo como una ideología, sino como una bucle temporal para superar la situación postdemocrática impuesta por el contexto neoliberal. Y su motivo de aparición es para vencer el falso consenso o consenso de centro que eliminó la política, el centro, el consenso entre la izquierda y la derecha. Se definió también como un síntoma. El populismo, según algunos académicos, era solo un elemento de los partidos de extrema derecha y su estilo. El populismo era un estilo, no es un marco, diferencia o una doctrina, es un síntoma. Conclusión. De las definiciones expuestas más antes, podemos decir del populismo o podemos considerarlo como un enfoque, un estilo político que se caracteriza por las apelaciones directas e emocional a las preocupaciones y aspiraciones de la población general. Si es difícil de definir el populismo, podemos encontrar algunos rasgos comunes del populismo o de los movimientos populistas. Uno de los rasgos es que utilice un discurso o una retórica anti-élite. Los líderes populistas suelen presentarse como defensores del pueblo común contra una élite corrupta o desconectada. Otro rasgo también es el populismo es anti-establishment. El populismo en estilo de política que desafía las estructuras del poder establecidas y a las élites políticas e intelectuales, dando prioridad a las necesidades de la gente corriente.
Otro rasgo también es la simplificación de los problemas complejos y ofrece soluciones simples a problemas complejos. Otro rasgo también es el nacionalismo, el rechazo del globalismo. Muchos líderes populistas promueven un fuerte sentido de entidad nacional y critican la influencia de las instituciones globales o los acuerdos internacionales. Otro rasgo también es la polarización y división. El populismo a menudo se basa en la creación de un nosotros versus ellos, fomentando la polarización y la división en la sociedad. Se construyen narrativas que enfrenten a diferentes grupos, ya sea a nivel político, étnico, religioso o cultural. También el populismo es antipluralista, ya que crea una distinción entre nosotros y ellos al enfrentar a la gente corriente contra las élites, los refugiados, los inmigrantes y las minorías, etnias o religiosas. También otro rasgo es el liderazgo carismático y personalista. Los líderes populistas suelen tener una presencia carismática y personalista, centrando la atención en sí mismos como la figura central de los movimientos políticos. En la siguiente parte de esta exposición vamos a hablar de las razones por qué ha aparecido el populismo. El surgimiento y la popularidad del populismo en diferentes contextos pueden atribuirse a una combinación de diversos factores. Uno de los factores es la crisis económica y desigualdad. Las crisis económicas, como la recesión financiera del mundo en 2008 y la crisis de la deuda soberana en la eurozona, han generado descontento y frustración entre amplios sectores de la sociedad. La desigualdad económica y la percepción de las élites económicas. Inmigración y crisis de refugiados. La llegada masiva de refugiados e inmigrantes a Europa en los últimos años ha generado tensiones y miedos en la población. Crisis de la Unión Europea también, uno de los factores, una de las razones, que ha llevado al euroscepticismo. La crisis de la Unión Europea manifestada en la brecha entre los países del norte y del sur, el debate sobre la soberanía y el impacto de las políticas de austeridad ha debilitado la confianza en el proyecto europeo. Desencanto con la política tradicional, ¿o no? Otra razón, el descontento con los partidos políticos tradicionales y la percepción de corrupción y desconexión con los problemas de la ciudadanía han llevado a un rechazo de la clase política establecida. Los medios de comunicación también, una de las razones más relevantes, en redes sociales. El uso efectivo de los medios de comunicación y las redes sociales han permitido a los líderes populistas llegar directamente a sus seguidores y difundir sus mensajes simplistas.